Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este paréntesis informativo y pese a que nos hemos cambiado de estudio, ya no estamos en el despacho de alcaldía, estamos de nuevo aquí en la casa de Canal Palma del Río, porque hoy nos acompaña Ana Belén Corredera, viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Muy buenas, gracias por venir a esta convocatoria de Canal Palma del Río, porque vamos a hacer lo que hicimos ayer con la alcaldesa, con Matilde Esteo. Lo vamos a hacer con los diferentes grupos políticos para darle pluralidad y altavoz a todos los grupos políticos con representación en el Pleno Municipal. Lo primero, Ana, te quiero preguntar qué ha pasado en Palma del Río estos 2 años, qué balance hace el Partido Socialista y sobre todo qué visión tenemos de cara a estos 2 años que quedan de legislatura. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, encantado como siempre de estar en vuestra casa y del trato que nos dais siempre. Y bueno, si me preguntas por el balance o si nos preguntas por el balance de estos 2 años, pues no son más que 2 años de mentiras, y de mentiras del Partido Popular y de 2 años de desmantelamiento de los servicios públicos, bien por falta de trabajo o porque directamente no les interesa el mantenimiento de los servicios públicos y los derechos de los vecinos de Palma. En realidad hay pocos contas que no sepan los vecinos, solo hace falta salir a la calle para ver si empezamos desde la gran suciedad que hay en cada una de nuestras calles, de cada uno de nuestros barrios, que en estos días de calor ha sido horroroso, los olores, no hay un rincón de Palma que no esté con la suciedad acumulada de muchísimos días sin gestionar, porque como siempre decimos, no es responsabilidad de los trabajadores ni de la empresa, porque hacen un esfuerzo enorme, es falta de gestión. Empezando por la limpieza, pasando por la basura, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, que no hace falta explicar cómo están cada uno de nuestros contenedores, cada vez con menos contenedores soterrados, con todo el trabajo que costó implantar ese sistema tan novedoso y tan beneficioso, cada vez más contenedores averiados sustituidos por contenedores de superficie, con todo lo que eso genera, sin una recogida que además está incumpliendo la ley y sobre todo cobrándonos un 40% en pagas como nos está cobrando la alcaldesa desde principios de año, porque esa alcaldesa que en oposición decía que estaba deseando llegar al sillón de la alcaldía para bajar todas las tasas municipales, lo primero que hizo fue bajar el IBI rústico a los grandes propietarios de terrenos agrícolas y a continuación al resto de los mortales pues cobrarnos un 40% más por la basura, que está incumpliendo la ley y además solo hace falta ver el servicio, el 26% más de agua, el 118% más a los veladores, a nuestros comerciantes y nuestros hosteleros, y así una detrás de otra. Seguimos sin hospital. Esa gran promesa que hizo la Junta de Andalucía para la llegada del Partido Popular aquí a Palma del Río, ese Moreno Bonilla inaugurando ese no hospital, y la alcaldesa sigue diciendo que no se va a abrir el hospital. Eso sabemos que es un centro ambulatorio con especialidades, pero que no es un hospital y que no contamos con urgencia, y la alcaldesa sigue así. Pero es que podría seguir en estos 2 años con un sinfín de pérdidas irreparables para Palma del Río. Hemos perdido los talleres de empleo, lo que antes eran las escuelas taller. Hemos perdido lo que antes eran los cursos de FPO, que siempre hablamos de las escuelas taller por la grandísima inversión que eso supone, que hemos perdido ya solo en 2 años pues en torno al 1.000.000 de euros en esos programas, los cursos de FPO. Hemos perdido una cantidad de subvenciones increíbles. El desarrollo económico se ha quedado con una sola de todas las que había. Está cerrada la vivienda para jóvenes desde hace 2 años, que estaba puesta solo para que ellos pongan a disposición porque ya se quedó hecho. Los antiguos juzgados cerrados, la cafetería del Parque de la Ribera, con lo que eso supone, también cerrado, el mercado de abastos que se quedó a su llegada, estaba ya para salir una licitación donde se completaba ese mercado de abastos, pues ya tuvieron que desistir la mayoría de ellos y sigue prácticamente sin funcionamiento. La feria medieval, la oficina de turismo cerrada, el proyecto de la biblioteca cerrado. Es que en 2 años creo que no les ha dado tiempo a perder más cosas, por no hablar del estado del patrimonio histórico, del entorno natural, de nuestras calles, de la educación pública, de los colegios. Creo que no queda ni un solo colectivo con lo que no se hayan tenido dificultades durante estos 2 años. El servicio de atención a domicilio, que hemos llevado varias mociones en contra. Los jóvenes, el plan de juventud, votado en contra 2 veces el plan de juventud. Contra el empleo también votaron las mociones de empleo. En fin, hay un sinfín de pérdidas en solo 24 meses que además completamente alejados. Y ahora
en el otro lado pues te encuentras una alcaldesa que hemos podido escucharlo en distintos medios. Anoche pudimos verlo ya en la entrevista emitida por vuestra casa. Una alcaldesa que o bien nos miente descaradamente o no tiene ni idea de lo que está pasando en Palma, porque describe una situación de luz y de fuegos artificiales, se podría decir en este caso, de luz y de color, que es completamente ajena a la realidad que vivimos los que vivimos y estamos en Palma. Es verdad que cuando uno tiene la cabeza puesta fuera de Palma, sus intereses fuera de Palma y su visión fuera de Palma, rodeado de muchos focos, de muchas fotografías y de muchos reportajes y tal, y un equipo de gobierno que también la mayoría de ellos pues tienen sus vistas puestas en cualquier otro sitio que no es Palma del Río, pues es normal que no tengan una conciencia de lo que pasan los vecinos cada día, sobre todo cuando anteriormente tampoco ha sido una persona que conozca la realidad y que haya estado implicada en Palma, porque bueno, prácticamente no ha estado. Es normal que tenga esa visión paralela que es irreal. Nosotros confiamos que sea eso y que no nos está intentando engañar descaradamente, pero en cualquiera de los dos casos es una situación muy preocupante para Palma del Río y que, tal como ella declara, no tiene visos de mejorar en estos 2 próximos años. Yo ayer le preguntaba a la alcaldesa de Palma del Río, a Matilde Teo, le preguntaba precisamente por 3 de los problemas que eran más populares o que estaban más en la calle. Uno de ellos era el tema del colegio público El Parque. Achacó bueno, echó en falta esa falta de mantenimiento al colegio público desde el año 2013 con los informes que presentó ya antes del pleno aquel famoso. Le pregunté también por el tema del hospital, me respondió que no había facultativo, esa era la respuesta que daba la Junta de Andalucía y los delegados territoriales que le dieron a ella en una reunión. Y después le pregunté por el tema de la limpieza y bueno, dijo que ojalá pronto eso se solucionase porque eran, digamos, como las únicas notas negativas de estos 2 años de gobierno de Matilde Teo y del Partido Popular. Sobre estos 3 problemas, la postura del Partido Socialista, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que habéis planteado y qué es lo que habéis hecho? Pues la misma postura que se ha defendido durante muchísimos años, la defensa de los servicios públicos, la defensa de los servicios a los vecinos de Palma. Con respecto al tema del hospital, no nos vamos a demorar en volver a explicar la falsedad que cuenta con la falta de médicos, cuando se ha aprobado el mayor número de plazas MIR. El problema es que no se les paga, no se les contrata, no se les da la posibilidad de quedarse en Palma. El siguiente tema, y además nos están engañando y además prefieren estar de ese lado de la mentira, complaciendo, siendo cómplices, ¿no?, de Moreno Bonilla y de la delegada de Salud, porque les interesa a ellos, es más cómodo y les beneficia a ellos esa postura. Con respecto al Colegio del Parque, bueno, yo creo que también lo hemos explicado muchísimas veces. Incluso fuera verdad lo que cuenta, que no lo es, porque ella presenta esos informes, pero no presenta todos los informes después, que hasta la última legislatura, todas las inversiones que se hicieron en ese colegio, que en otra ocasión pues se los puedo detallar con pelos y señales, los cientos de miles de euros que se invirtieron no solo en ese colegio, sino también en el resto de colegios, y sabe que eso está ahí. Presenta una parte, pero no la otra. Y en cualquier caso, incluso fuese verdad, tenía la oportunidad de haber votado a favor de esa moción en favor del Colegio del Parque y votaron en contra. Dicen una cosa y hacen absolutamente lo contrario. Y con respecto al último tema de la limpieza, bueno, pues ese contrato que se encontraron lo prorrogaron ellos porque no fueron capaces de sacar una licitación y han vuelto a sacar una licitación, que ya hablamos en la última entrevista, muy deficiente, en el que se les señalaron la falta de personal y que se van a seguir encontrando con los mismos problemas. La única diferencia es que van a tener muchísimas más dificultades para poder seguir echándole la culpa de todo lo que les sale mal al equipo de gobierno anterior. En este caso harán lo que también suelen hacer, que es culpar a los técnicos. Cuando todo les sale bien, evidentemente es medallita de ellos, de su gestión y de su trabajo, pero en el momento que hay cualquier dificultad o cualquier cuestión que se sale de su discurso, la culpa es, por supuesto, de cualquiera que estuviese antes, y si no, pues de los técnicos que no, o bien no hacen su trabajo correctamente, o bien no hacen el trabajo suficiente, o no se lo permiten. Pero estos 3 puntos que usted comenta, o que tú comentas, son solo uno más. Ayer escuchaba a la alcaldesa y también el otro día en su entrevista en radio hablando del empleo, de las inversiones, falseando completamente la realidad.
Hasta ahora la alcaldesa hablaba de esos grandes proyectos, ¿no? de la empresa, solo tenemos conocimiento del interés de varias empresas de biogás que se quieren instalar en Palma del Río y de esta famosa cooperativa que se va a instalar en los próximos meses. Tanto uno como otro proyecto sí es tal como lo cuentan. Bueno, no a nosotros, porque a los grupos se les informa con cuentagotas, por lo que tenemos conocimiento en los medios. Si es tal cual, pues evidentemente será siempre beneficioso el que Palma del Río tenga más industria. Pero con respecto al tema de las empresas de biogás, es simplemente continuar la estela de trabajo que llevaba el Partido Socialista con este tipo de empresas en Guzmán y en las fincas aledañas, que, como bien sabéis, la instalación de esas placas fotovoltaicas, el trabajo de estructuración de una política de inversión en ese área o en ese sector empresarial es una cosa que sí, lo que han hecho es seguir la herencia socialista. Y en la otra cuestión de esta cooperativa, que ojalá sea tal como nos lo comentan, lo único que conocemos es que esa empresa se va a instalar en una finca en La Palmosa, que ya sabéis que está a varios kilómetros de aquí de Palma del Río, propiedad de la Junta de Andalucía, y que hasta el momento, si conoces la finca, no tiene ni instalación eléctrica ninguna, ni conexión eléctrica, ni de agua. Entonces desconocemos eso, lo que va a suponer para Palma del Río. ¿Quién va a pagar eso? ¿Cómo se va a hacer? Y, por supuesto, en cuánto tiempo. Eso es lo único que tenemos conocimiento de tal. Pero lo que sí conocemos de su gestión, porque en cualquier caso estamos hablando de empresas que se interesan por Palma del Río, y que serán bienvenidas y ojalá sea cuanto antes y de la forma que mejor cuenta en su versión la alcaldesa, ¿no? Porque será beneficioso. Pero la realidad de su gestión, en cuanto al empleo y las inversiones, es que desde su llegada se perdieron 120.000 euros en remanentes, tal cual que los rependrán, para ayudas directas a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a los de nuestras tiendas, a nuestros bares. Perdidos, no le hicieron caso. De hasta 8 líneas de ayuda que había en la última legislatura, hablo solo de la última, solo permanece una de ellas, y con menos cantidad presupuestaria. La subida de las tasas es un castigo directo a todos nuestros empresarios, porque el comerciante, el que tiene una tienda, una panadería, una carnicería, le han subido el 40% de las tasas en su casa, pero también en su negocio. El 26% de agua en su casa, pero también en su negocio. Y a los hosteleros ya es el sumo, porque además de castigarlos en sus casas, con el 40% de la subida de la basura, además del servicio que se está dando, del agua, a ellos, además que esas tasas también las tienen que pagar en sus comercios, les suben más del 118% la tasa de veladores. Esos son los de aquí y esa es su gestión, la suya directamente, y esa es la realidad. Habla de millones de inversiones sobre la mesa del ayuntamiento. Las empresas, el esfuerzo de las empresas, porque siguen confiando en toda la estructura que ha habido siempre en Palma del Río con respecto a sus políticas de empleo. Pero la realidad es que en el presupuesto del Ayuntamiento de Palma del Río en inversiones, que es lo que a ella le corresponde, no hay nada. Ni mucho, ni poco, ni regular. Nada. Me sorprendía muchísimo ayer el nivel de esa visión no real, ¿no? Que seguimos creyendo que no nos está intentando engañar, pero bueno, eso es nuestra suposición porque confiamos en su poca credibilidad que le va quedando durante estos 2 años. Hablaba de los datos de empleo. Me llamaba muchísimo la atención que decía, en enero del 2021 la tasa era del 13,87. Sin citar que en esa época, si bien recordáis, estábamos en plenas medidas post-COVID, con el esfuerzo que costó y la buenísima gestión que existe aquí, porque Palma del Río, tanto en la crisis del 2008, en la grave de la vivienda, y en la época del COVID, seguía siendo un refugio de empleo. Además, estaba publicado en muchísimos sitios. Eso no lo obviaba. Seguía citando. Agosto de 2022, los datos van bajando, 12,91%. Agosto de 2023, a 2 meses cortos, baja al 10%. Y dice, ya está aquí el cambio. 2 meses de gestión y ya el empleo, la tasa de empleo era un éxito suyo, no de la gestión que se venía haciendo hasta el mismísimo mes anterior, sino es suyo porque ya había llegado, había sido sentarse en la alcaldía y las tasas de desempleo habían bajado milagrosamente. Y es más, habla en mayo de 2025, 7,96, es un éxito, pero quizá ha tenido algo que ver, que también lo ha obviado, la reforma laboral del Gobierno de España y el gran cambio que ha supuesto para las tasas de empleo, a los que ellas y su partido votaron completamente en contra. Entonces, es un completo, una detrás de otra y de verdad que muchas veces te da hasta reparo. No tienen un proyecto de ciudad, no lo tienen. Ellos lo saben. Van actuando y trabajando a golpe de redes sociales, como ya hemos tratado más de una vez. La última vez ha sido esta limpieza de Pedro Díaz, que
que el concejal salía diciendo bueno, que y ya habían salido días previos algunos compañeros, bueno, pues denunciando el estado de la limpieza. A los 2 días van ellos a limpiar, por no entrar en la utilización política que están haciendo de los medios institucionales y de la propia institución, con la llegada de ese asesor, que yo de verdad a nivel personal no, al contrario, es un profesional estupendo, hace su trabajo estupendamente, pero evidentemente hace un trabajo como asesor de la alcaldesa, que ya no lo dijo la alcaldesa, este asesor es para la alcaldesa, es de la alcaldía, y por lo tanto hacen una utilización completamente política de una cuestión que es institucional, que es de la corporación y que es del pueblo, que no es suya. No nos verá usted en ninguna foto que está en ningún acto institucional, aunque estemos allí. Lo que pasa es que, bueno, que ya preguntamos si eso se podía hacer, ella nos dijo que era suyo y desde luego a nosotros no nos preocupa tampoco tanto, porque la gente sabe dónde estamos y dónde no estamos. Pero no tienen proyectos, no hay un proyecto estructurado de ciudad. Hablaba la alcaldesa de los fondos europeos. Los fondos europeos, esos grandes proyectos que están solicitados, que no es más que seguir la senda de lo que se venía haciendo. Palma ha sido un referente, esa es otra de sus herencias socialistas. Palma ha sido un referente en captación de fondos europeos, pero los fondos europeos, cuando se llegan, se solicitan en base a un proyecto de ciudad, no es, venga, voy a pedir esto, voy a pedir lo otro. El equipo de gobierno ha solicitado 3 proyectos que en caso de que lleguen serán maravillosos, que hasta ahora ni siquiera sabrán que cuando lleguen, y ojalá lleguen, pasarán bastantes años hasta que eso se pueda ver. Un macro proyecto, 15 millones en un polideportivo, que es un proyecto maravilloso, pero que habría que valorar si las necesidades del pueblo son todos esos 15 millones en un polideportivo que hoy por hoy tiene unas instalaciones ya magníficas. Un parque fluvial que también lo anuncian como una estructura verde maravillosa, cuando en realidad lo están utilizando simplemente esa solicitud para enmascarar el abandono de esa zona. Cuando ellos llegaron a la alcaldía, se encontraron con una zona totalmente rehabilitada, unos huertos sociales llave en mano prácticamente, que están completamente abandonados. Aquello es una jungla. Y ahora le venden a los vecinos de esa zona que es que van a venir fondos europeos. Eso, ojalá que llegue, si es que llega, pero tardará años, y mientras tanto eso es un abandono tremendo. Y el tema de las naves, de las naves que también se han solicitado, ¿no? La creación de naves, eso ya era un proyecto que venía incluido en esa agenda urbana que también se les entregó hecho. Lo tenían tan fácil que no necesitaban ni un proyecto de ciudad, ya se les dio hecho una agenda urbana, se les dio entregado el trabajo completamente finalizado, trabajado con los agentes sociales, colectivos, distintas áreas, técnicos, con los grupos políticos. El señor Trujillo era uno de los que estuvo trabajando con nosotros en ese momento y ya se incluían. Y siguen abandonadas esa agenda urbana que tanto se iba a trabajar por la despoblación y tal, pues totalmente abandonado. Pero es que podría seguir muchísimas cosas más continuamente, vamos. Te quería preguntar porque, bueno, antes de entrar en lo que es la vida diaria del grupo municipal del Partido Socialista, te quería preguntar precisamente por el concepto ese de herencia. Ese concepto que hemos escuchado tanto en los últimos meses, lo hemos escuchado durante prácticamente un año entero. Herencia socialista para lo malo es lo que siempre hemos escuchado por parte del equipo de gobierno, pero herencia socialista también era, por ejemplo, los vestuarios que se han reconvertido a sede para asociaciones de Palma del Río, que esos fueron un proyecto traído por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista en la anterior legislatura. ¿Qué es la herencia socialista? Porque no paramos de escucharlo. La herencia socialista es una excusa de derechas cuando quieren referirse a lo malo, cuando tienen que tapar su falta de capacidad de trabajo, es la herencia socialista. Y toda la parte buena, que es la herencia socialista, que es el ritmo que lleva Palma del Río, porque como bien dice, este proyecto de los antiguos vestuarios eran proyectos socialistas, pero hasta ahora es que prácticamente todo lo que ha inaugurado la alcaldesa son proyectos socialistas, por la inercia natural. Si esto hubiera sido un trabajo por parte del nuevo equipo de gobierno leal, pues sería lo más natural del mundo. Es lo lógico, cuando hay cambios de gobierno, a ti te toca terminar lo que había dejado el otro y continuar y aportar. Pero esta manipulación política en la que vive la señora alcaldesa por su vacío de trabajo y de su equipo de trabajo, pues trae eso. Están los antiguos vestuarios de la piscina. La reforma de la biblioteca municipal es también que inauguró la alcaldesa, era proyecto socialista. El centro de emprendimiento, herencia socialista.
Todo lo que ahora mismo tienen ellos totalmente cerrado ha sido herencia socialista. La vivienda para jóvenes se la encontraron ellos para abrirla, cerrado. Los antiguos juzgados se encontraron ellos para abrirla, cerrado. Es que hay un sinfín de herencia socialista en los proyectos europeos. Todo lo que se está finalizando de obras actualmente son proyectos europeos que están finalizando, por no decir aquellos que perdieron, porque el plan de señalética que también estaba entregado en manos, ellos lo dispersaron y no lo hicieron. Hay una cantidad de proyectos y una cantidad de dinámicas que yo lo vuelvo a insistir. Había una estructura, y la hay, que es el movimiento del pueblo, que eso ya estaba. Palma del Río no se creó hace 4 años. Cuando hablan de la seguridad jurídica, ¿no?, que la alcaldesa decía, es que hemos traído la seguridad jurídica. Es que yo creo que la alcaldesa no es consciente que antes de mayo del 2023 el pueblo existía y el ayuntamiento existía. Y además existían interventores, secretarios, asesores jurídicos, sin ni siquiera darse ello cuenta, con ese afán de atacar a la herencia anterior, sin darse cuenta que parte de sus éxitos, por no decir el 80%, este famoso que tanto cita, es gracias a lo que se encontró al llegar. No se da cuenta que está menospreciando el trabajo de todos los técnicos tan buenos y el equipo de trabajadores que hay en el ayuntamiento. La secretaria del ayuntamiento ahora aporta seguridad jurídica y antes no. El asesor jurídico ahora sí y antes no. Antes hacían su trabajo igual, de la forma igual de profesional y de rigor con la ley. Igual que intervención, igual que contratación, exactamente igual. Es más, de hecho, cita ese gran trabajo que estamos haciendo en la Comisión de Régimen Interior. Les recordamos que la Comisión de Régimen Interior no es del Partido Popular, es de todos los grupos y los técnicos. Y el trabajo lo estamos haciendo todos y cada uno de los miembros que estamos allí. Entonces, es un poco como cansino. La única realidad que sí sabemos desde el primer momento es que a los 10 días se subió el sueldo, que a los 20 días le subió el sueldo a sus asesores, que tienen un asesor que exclusivamente trabaja para su promoción electoral constantemente y que la prioridad absoluta, como bien ella dice aquí de su gran orgullo, son las fiestas y festejos. Nosotros estamos completamente de acuerdo con esa idea porque es que es así, porque es que eso es bueno para el pueblo, genera movimiento económico, cohesión social, movimiento para las asociaciones, pero cuando lo básico, cuando tú no tienes la puerta de tu calle limpia, cuando tú no tienes trabajo, cuando a ti te están sangrando con la basura y te encuentras los contenedores hasta arriba, pues duele un poquito que te estén diciendo que es que Palma del Río brilla, que todo el mundo se lo dice, que es que fuera le dicen que Palma del Río brilla por sus fiestas, por no recordarle 2 cuestiones. Que la mayoría de las fiestas tan brillantes y que tenemos la fortuna de haber vivido en estos últimos tiempos en Palma del Río, no las organiza el ayuntamiento, una buena Semana Santa la organiza el Consejo de Hermandades, como bien sabes. Los conciertos son empresas que vienen y desarrollan su actividad aquí, porque hasta ahora no ha habido ninguna actividad organizada, ningún concierto organizado por el ayuntamiento que sea gratuito, como el que se organizó en la legislatura anterior con Antonio José, que era completamente gratuito, organizado por el ayuntamiento y completamente accesible a todo el mundo. Estas son empresas que vienen y que se les facilita el acceso. Por no recordarles que las fiestas que se celebran, que las que organiza el ayuntamiento son feria y cabalgata, pues cuando no hemos tenido una polémica grave en la cabalgata la hemos tenido en la primera feria y si no en la segunda. Y es más, Palma del Río brillar ahora por su fiesta, ojalá fuese verdad, que es complicado creerlo. Pero es que además se olvida la alcaldesa, como bien sabe, porque de verdad que no me canso de repetirlo, es que Palma del Río antes brillaba por el empleo, brillaba por la captación de fondos europeos, que tenemos premios de reconocimiento, siendo el único pueblo de Andalucía con este nivel de inversión y de captación de fondos, brillaba por el deporte, por los proyectos pioneros en cultura. Es que la alcaldesa no sabe lo que habla o nos está engañando. No quiero pensar. En fin. Te quiero preguntar también por este famoso 80% del programa electoral que dice la alcaldesa que ya lo tiene cumplido, que le falta muy poquito para llegar a ese 100%, que es su objetivo, es que antes de las elecciones de 2027 esté prácticamente el 100% del programa electoral cumplido. 80% de cumplimiento de ese programa electoral, ¿qué balance hay exactamente? Pues es complicado decirlo. Yo invito a los vecinos de Palma que busquen ese programa electoral porque es prácticamente misión imposible, porque después de la llegada al gobierno de Matilde Esteo ese programa desapareció del mapa. Es muy complicado tenerlo. Yo animo que a los vecinos que lo encuentren y si no a la propia alcaldesa que vuelva a sacarlo a la luz.
Pero bueno, si todo lo que ha hecho la alcaldesa en estos 2 meses es el 80%, todavía lo tenemos más crudo. Lo tenemos muchísimo más crudo porque además le queda solo un 20% para mejorar lo que ya ha pasado durante estos 2 años. Yo quiero recordar que de las cuestiones así más referentes, porque nosotros sí hemos podido tener acceso, porque trabajamos bastante en este tema, era el traslado del recinto ferial. Aquello se eliminó. El hospital, pues aquello no se sabe nada. El plan de choque de limpieza, que aquello se anunció con tanto... Bueno, pues no voy a volver a repetir el estado de limpieza. En fin, la seguridad jurídica. Bueno, pues señora, antes también resulta que teníamos los mismos técnicos. La seguridad. Habla mucho la alcaldesa de los policías, ¿no? Que se están cubriendo las plazas de policía. Hay que recordar que eso es otra herencia socialista. Esas 9 plazas ya estaban convocadas de antes y lo que se ha hecho es cubierto dentro del procedimiento que le ha tocado a ella cubrirlas, ¿no? O la accesibilidad, ¿no? Hablan de todos los éxitos de la accesibilidad que están haciendo cuando es, en este caso, además, en este caso me duele especialmente por lo sensible del tema, es una mentira absoluta. El que haya creado una delegación de inclusión, que no sabemos el 90% del tiempo dónde está ese concejal de inclusión, no quiere decir que se hayan hecho más cosas. En Palma del Río durante años ha sido otra de las cuestiones por las que brillaba, ese plan de accesibilidad de calles, el trabajo que se ha hecho con las asociaciones, ese edificio de Apanedi, que es obra del ayuntamiento. Es que parece que la alcaldesa no vive en esta ciudad. Esos baños optimizados que tanto habla es otra herencia socialista. Hasta ahora no se ha hecho nada nuevo con respecto a los baños optimizados. El baño de optimizados que hay en la Casa de la Cultura era un proyecto socialista. El de los vestuarios de la piscina era un proyecto socialista. De hecho, cuando nosotros dejamos la alcaldía, quedaba dinero específicamente para adquisición de nuevos baños en remanentes, para baños optimizados, para seguir implementando, porque era un proyecto que ya estaba y en ese momento sí éramos pioneros. Ya hay otros municipios, la alcaldesa no tiene conocimiento completo de la información, pero sí ya hay otros municipios que ya van por delante y lo perdieron. A pesar de la insistencia de los colectivos y de los grupos políticos, eso se perdió. Entonces, hombre, ahora que se vayan colgando esas medallas con lo sensible que son estos temas, por no volver a entrar de esos pequeños errores que siempre cita con respecto a los fuegos artificiales y la feria, estaría bien recordarle a la alcaldesa las declaraciones en pleno de la que fue concejala de festejo y también la retiraron al momento, diciendo que bueno, que el problema de los niños de las familias que tenían niños autistas era exactamente el mismo que el que tenía un contenedor en su puerta, que bueno, que a todo el mundo le tocaba algo así, que bueno, eso es el sentido de todo lo que se estaba haciendo. Y ya termino, y de verdad hay... nosotros llevamos ahora 2 años. Yo llevo aquí en la política en Palma en la legislatura anterior y esta. Bueno, pues yo nunca había vivido grandes así movilizaciones, movimientos, bueno, porque vivimos la época de la pandemia y luego, bueno, pues se ha ido trabajando con todas las dificultades porque siempre es mejorable. Nosotros estamos en oposición porque la gente necesitaba más y necesitaba ese cambio que luego ha sido tan fallido y tan triste para Palma, pero nosotros en 2 años, que son 24 meses cortos que todavía no llegan, con sus meses de verano y esas cosas y todo eso, y esa cantidad de periodos festivos que tenemos ahora, y hemos vivido concentraciones de los trabajadores de la limpieza por el estado de la situación que el ayuntamiento los tenía y la falta de atención. Concentraciones de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que nosotros hemos llevado dos mociones y han votado en contra. Concentraciones por el tema de la seguridad. Sabemos la situación que hemos estado viviendo de seguridad, que se comprometieron a trabajar en torno a un plan de inmigración para que no hubiera esa situación de abandono, ¿no? De falta de atención para las personas migrantes que vienen aquí a trabajar y se han encontrado en situaciones muy complicadas y no se generen aprovechando las corrientes de ultraderecha, estas situaciones que hemos vivido últimamente. Hemos vivido concentraciones, por no decir las incontables manifestaciones por la sanidad que hemos tenido aquí, porque son 4 yo creo que han tenido dificultades todos los sectores públicos de Palma del Río, llegando al punto, con lo dificultoso que sabes que es ahora que la gente se movilice, de manifestarse en la puerta del ayuntamiento. Vamos, limpieza, el SAT, la seguridad y la sanidad incesantemente, que en el próximo pleno que tenemos el jueves volvemos a tener una cacerolada que desde aquí animo a todos los vecinos que se unan a esa plataforma de la sanidad para que por favor alguien ponga remedio.
Y ya por último, le escuchaba ya a la alcaldesa hablar del tema de las relaciones institucionales, ¿no? Que Palma estaba abandonada y que ahora, pues sí, pues ahí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, totalmente. Pero es que se dice muy poco, tanto de las instituciones de la Junta de Andalucía como de ella misma. Es cierto lo que dice la alcaldesa, en la última legislatura Palma del Río estuvo abandonada de la Junta de Andalucía hasta el extremo. Nosotros reclamábamos incesantemente que la Junta de Andalucía tomara medidas en multitud de áreas que le correspondía y nunca hicieron caso. El ejemplo más sencillo, el tema, por ejemplo, de los juzgados, ¿no? Reclamando ya la autorización para poder sacar la licitación, que ya se pusiera en marcha, y no la concedieron hasta 3 días antes de las elecciones. Nos maltrataron, sí, estábamos completamente abandonados. Pero es que dice todavía aún peor por su parte. Ahora que ella tiene esas buenas relaciones o supuestas buenas relaciones, pues creo que estamos todavía peor. Porque ella, en vez de ponerse a defender los derechos de los vecinos de Palma, ese hospital, ese servicio de ayuda a dependencia, esa agilidad en las obras, en las subvenciones, en los fondos que llegan, pues ella lo que ha hecho es colocarse al lado de los suyos, porque como digo, no consideramos que no tiene la cabeza donde aquí en Palma, en las calles de Palma, y seguimos en el mismo abandono. Eso sí, con muchísimas más fotografías y muchísimas más acompañamientos y muchísimos más reportajes. A la hora de la verdad, seguimos con el hospital cerrado, con un servicio de ayuda a dependencia que cada vez más catastrófico, que son competencias de la Junta de Andalucía, con una educación pública cada vez en un peor estado en cuanto a medios por parte de la delegación, y la alcaldesa sigue siendo cómplice. Ahí es el único punto que yo le podría dar la razón. Tiene razón. Te quería finalizar ya este pequeño análisis preguntándote precisamente por la relación plenaria. Hemos visto continuamente mociones presentadas por el Partido Socialista y por otros grupos de la oposición en lo que se han encontrado siempre o casi siempre ha sido el voto nulo, el voto no en contra de esas mociones presentadas por los grupos de la oposición. Hemos visto mociones por el plan de juventud, hemos visto mociones por la sanidad, mociones por el bienestar de los ciudadanos en general de Palma del Río. A todas se le ha dicho, bueno, todas, casi todas, se le ha dicho que no. Es duro, entiendo también, encontrarse ese muro delante de la mayoría absoluta para el grupo municipal del Partido Socialista. Es duro y es muy frustrante, pero sobre todo porque luego es muy difícil explicárselo luego a los vecinos. A ver cómo va esto y le explica. Vamos a ver, hemos llevado 8 mociones de sanidad, y ya muchos reportajes y tal, pero 8 en contra. Se han llevado mociones en favor de la vivienda para los jóvenes, en contra. Y no hablo solo de mociones del Partido Socialista, yo ahora mismo estoy hablando de políticas en favor de los servicios públicos y para Palma del Río. Se han llevado en contra. Se han llevado mociones en favor al Colegio del Parque, en contra. En apoyo a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y a los usuarios, en contra. A favor del empleo, en contra. El plan de juventud, en contra. Y puedo citar a lo mejor algunas de otros compañeros de otros grupos, comedores escolares, en contra. Es que hasta la de Palestina, que es que eso clama a lo más sensible de cualquier persona, derechos humanos, en contra. En contra. Es que no somos, que esto no es el Pentágono. Que es que estamos en Palma del Río, hay que tener los pies en la tierra de aquí. Es muy complicado y muy frustrante porque además eso, luego volvemos a lo mismo, es decir una cosa y hacer otra. Si tienen la posibilidad de hacer lo que quieran, tienen una mayoría absoluta, tienen el presupuesto, tienen a esas instituciones que en teoría están a sus pies, en vez de aprovecharlo en favor de Palma del Río, lo único que lo están aprovechando es en su propio beneficio, están dejando morir Palma del Río. Es muy frustrante porque luego esto cuesta trabajo decirlo y es muy triste, pero luego se mete a todo el mundo en el mismo saco y todo el mundo no es igual. Todos los partidos no son lo mismo y desde luego las personas que trabajan en el partido no son lo mismo. Y ahora, sin embargo, emplean muchísimo tiempo en presentar mociones que no tienen absolutamente nada que ver con Palma del Río, con, bueno, en este próximo pleno el tema de la corrupción, el tema de cualquier cosa que sea mandada por los de arriba que le pueda favorecer su camino en sus carreras. El tema de la corrupción, pues mira, ¿quién no va a condenar la corrupción si nosotros hemos sido los primeros que hemos hecho? Pero es que venga un Partido Popular a dar lecciones de corrupción es bastante vergonzoso, pero es que además, Henry, es que nosotros estamos en Palma, que tiene que estar en Palma, que es que nosotros somos trabajadores, somos concejales del Partido Socialista en Palma del Río, igual que los hay de Izquierda Unida, igual que del Partido Popular, y todos
bueno, yo los del Partido Popular lo pongo bastante en duda, están trabajando en Palma, para Palma y por Palma, a no ser que quieran conseguir otras cosas. Aquí ninguno vamos a ser ministros ni presidentes de la Comisión Europea ni nada de eso. Pero vamos, parece muchas veces que lo que pretenden es eso. Estamos en Palma. Lo único que queremos es que se trabaje en Palma y que beneficie a los palmeños. Ya llegará el momento en que cada uno tenga que tomar la decisión cuando vayan a echar la urna, pero por lo menos que quede presente que desde el Partido Socialista se ha seguido trabajando a pie de calle, que se sigue trabajando y que la realidad, que lo que ha contado la alcaldesa en estos dos últimos años, o es mentira, o nos está engañando claramente, o no tiene ni idea de lo que pasa. Una de dos. Bueno, pues desde luego muchísimas gracias, Ana, por venir a hacer este análisis de estos 2 primeros años de legislatura. Están siendo unos programas un poco especiales debido también a la importancia y a la trascendencia de lo que ocurrió en mayo de 2023. Quedan 2 años para esos comicios electorales municipales de 2027. Seguiremos atentos de la actualidad, ya no solo en el arco plenario, sino también de los distintos grupos políticos de Palma del Río. Gracias por venir a hacer este análisis. Bueno, nos vemos muy prontito aquí en este paréntesis informativo. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Gracias. Nosotros seguimos, no os vayáis.